Hola crocheteros, bueno aquí estoy otra vez ya con mi saco, suéter, jersey terminado. Para los que se perdieron la primera parte de este tutorial, les cuento que estamos haciendo un reto sorteo crochetil que consiste en tejer esta prenda que llevo puesta, con la que estoy súper feliz además, y tenemos hasta el 7 de junio para hacerla, hacer una foto y hacérmela llegar por Facebook, Instagram o Twitter. Aquí abajo están los enlaces. El 8 de junio va a ser el sorteo y el premio son 3 ovillitos, 300 gramos de la fibra algodonada con la que he hecho este jersey, saco, suéter. También les voy a dar un ganchillo y una sorpresita que todavía no voy a desvelar. Va a haber tres ganadores se van a llevar este premio, así que bueno, todavía estás a tiempo de participar si todavía no has empezado la primera parte. Y si ya empezaste, vamos rápido a ver la segunda parte, que consiste en hacer toda la parte de atrás, o sea, en partir por aquí por el cuello bandeja, y empezar la parte de atrás, que es muy fácil, es prácticamente lo mismo, pero como un espejo. Vamos a hacer los puños, que son muy sencillitos, en punto bajo, no tienen ningún misterio, y un bordecito también para el cuello, también muy sencillo. Realmente le podemos dar el ancho que queramos, yo lo hice bastante ancho, bastante abierto, pero si lo queremos más cerrado, también se puede. Me han preguntado bastante que si es como internacional o si solo he escogido unos países. No, cualquier país puede participar, hay gente que quiere participar desde Uruguay, de Venezuela, de México, no importa, yo enviaré el premio intentando que el servicio de correo sea lo más rápido posible. Y bueno, yo creo que va a llegar, a menos de que vivas, no sé, perdido en la selva, pues que también llegan los correos a la selva, pues no sé, yo no veo una razón para que no te llegue el premio, así que todo el planeta Tierra puede participar. Cuando ya tengamos la altura de las mangas que deseamos, vamos a poner unos marcadores en la parte de arriba, en el mismo punto donde está el cuerpo del saco. O sea, nos vamos subiendo por aquí, tin, 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 y más o menos por aquí ponemos un marcador y en el otro lado igual. Muy bien, ya tengo ahí marcados los puntos que van a ser el cuello bandeja de mi saco. El cuello bandeja va a ir de aquí hasta aquí. Vamos a ver ahora cómo empezar la parte de atrás. Para hacer el cuello bandeja vamos a contar el número de puntos que hay entre marcador y marcador. Contamos los puntos, 1, 2, 3, etc. Y vamos a traer un hilo secundario que vamos a introducir donde está el primer marcador. Como cuando creamos las mangas, traemos otro hilito que solo vamos a utilizar para hacer unas cadenas. Y aquí hago unas cadenas que sean iguales al número de puntos. Yo tengo 70 puntos, entonces voy a hacer 70 cadenas. Muy bien, ya hice el mismo número de cadenas que de puntos que tengo entre marcador y marcador. Entonces voy y hago un punto deslizado en el marcador del otro lado del cuello. Aquí inserto mi ganchillo donde está el marcador y hago un punto deslizado. Entonces estas cadenas van a ayudarme a formar como el hueco por donde luego voy a meter la cabeza, el cuello. Entonces este hilito secundario lo dejamos ahí un ratito, no lo soltamos. Dejamos este arito bien grande que no se vaya a soltar. Luego lo vamos a cortar, pero de momento lo dejamos ahí y volvemos al tejido principal que estaba en la manga. Retomo mi hilo principal con el que voy a hacer 2 cadenas y voy a continuar la serie. Aquí me tocaría la segunda fila
de medios puntos altos trabajada en la barriguita de atrás. Y hago estos medios puntos altos en la barriguita de atrás hasta llegar al marcador, hasta llegar a esas cadenas que hicimos para el cuello. Bueno, aquí ya llegué al punto donde está el marcador. Aquí hago el último medio punto alto sobre esta barriguita. Y luego, como hicimos con la manga, sigo trabajando en las cadenas. Un medio punto alto en cada cadena disponible hasta abarcar todas las cadenas. Lo voy integrando a mi tejido. Esta sería la primera fila de la parte de atrás. ¿Sí lo ven? Aquí sería el cuello para adelante y aquí el cuello para la parte de atrás. Y nada, sigo de cadena en cadena haciendo medio punto alto hasta llegar al otro marcador. Aquí ya trabajé en la última cadena de mi cuello, ya hice todo esto, todas las cadenas ya tienen su medio punto alto y aquí pues ya volvemos a la manga donde seguimos con nuestros medios puntos altos en el arito de atrás de la barriguita. Por aquí, arito de atrás y ya sigo trabajando común y corriente. Y aquí ya podemos cortar el hilo secundario porque ya quedó integrado, ya no se nos va a deshacer nuestra cadena. Entonces aquí ya lo saco para afuera y listo. Ya me quedó integrado mi cuello y ese hilito secundario luego lo camuflamos. También puedo quitar ya los marcadores. Entonces lo que vamos a hacer ahora es continuar con nuestra serie hasta que la parte de atrás de la manga me mida lo mismo que la parte de adelante. O sea, voy a repetir esto que acabo de hacer como en un espejo hacia arriba, que después se va a convertir en la parte de atrás. Entonces aquí simplemente seguiría con mi serie, donde ya empezaría una fila con ondas. ¿Lo ven? Una fila de ondas. Esto se va a doblar aquí la manga y esta sería la parte de atrás de la manga que me tiene que medir lo mismo que la parte de adelante. Esta parte de atrás la hago crecer hasta que iguale la parte de adelante de la manga. Bueno, pues aquí está lo que he hecho hasta ahora. Esta sería la parte de abajo de mi saco, luego las mangas de la parte de adelante, el hueco para el cuello y luego aquí la parte de atrás, la manga de la parte de atrás. Aquí sí vemos, esto aquí es el mismo tejido, solo que con este hueco en la mitad e igualando 20 centímetros para la manga de adelante y 20 centímetros para la manga de atrás. Si estamos haciendo el saco para una niña o para un bebé, pues obviamente las mangas más cortitas, menos anchas, calculamos más o menos lo que le cubra el brazo por delante y por detrás. Bueno, cuando ya lleguemos a este punto en el que la manga de atrás es igual a la manga de adelante, vamos a hacer todo como un espejo. Nos vamos a ir a la parte de atrás, vamos a marcar el punto en el que empezaría la parte de atrás y vamos a hacer la parte de atrás del cuerpo. O sea, es todo como un espejo partido por el cuello, partido por la mitad. Entonces vamos a marcar los puntos en los que empezaría la parte de atrás. Bueno, este sería el último punto de la manga de la parte de atrás. Aquí ya terminé y me quedó igual que la parte de adelante. O sea, lo termino aquí en una fila de medio punto alto, la que va después de la fila de las ondas. Entonces aquí ya voy a cortar. Retiramos el ganchillo. Uy, no me retira. Ya está, retiramos el ganchillo. Entonces, como les dije, vamos a usar un marcador para marcar
el mismo punto en el que empieza la parte, el cuerpo de adelante, lo localizamos en la parte de atrás. Aquí sí intentamos ser un poco más precisos. Bueno, pues ya tengo marcados los puntos de la parte de atrás, del cuerpo de la parte de atrás. Entonces aquí pues ya no tengo más que insertar de nuevo el ganchillo en la dirección correcta. Si terminé por el otro lado, pues empiezo por el otro lado, pero yo había terminado aquí, entonces sigo para este lado. Entonces aquí en este punto ya podemos traer de nuevo el hilo aquí por detrás. Hacemos 2 cadenas al aire. Y ahora nos tocaría hacer la segunda fila de medios puntos altos de nuestra serie. Esa fila, recordemos, es solo en los aritos de atrás de las barriguitas. Entonces busco el primer punto y aquí solo en el arito de atrás mi medio punto alto. Y así me voy de punto en punto hasta llegar al marcador del otro lado. Y esta es como la primera fila del cuerpo de la parte de atrás. Bueno, aquí ya llegué al otro lado, donde está el marcador del otro lado, haciendo mis medios puntos altos. Y aquí para comenzar la siguiente vuelta, que sería nuevamente una fila de ondas, pues vamos a ver cómo fue la última onda. Mi última onda en este punto estaba en el punto más alto. Entonces la siguiente la voy a empezar en el punto más bajo. Si tuviéramos la onda al revés, pues aquí empezaríamos en el punto más alto, al revés de la que tenemos justo abajo. Entonces, para empezarla en el punto más bajo, hago 2 cadenas, giro mi trabajo y aquí ya empezamos a hacer la onda. Como sabemos, ya somos unos expertos haciendo ondas, así que ya solo nos queda repetir y repetir la serie entre estos 2 marcadores. De hecho, ahora podemos quitar ya los marcadores porque ya sabemos de dónde a dónde va la parte de atrás, y ya es seguir subiendo en la parte de atrás hasta igualar la parte de adelante. Esto es como si fuera un espejo de la parte de adelante. Una buena forma de saber que lo estamos haciendo bien es contrastar las dos partes. Esta es la parte de atrás sobre la parte de adelante y ver, bueno, que nos miden lo mismo y sobre todo que tenemos el mismo número de ondas. Yo en la parte de adelante hice 5 ondas, 1, 2, 3, 4 y 5 ondas, y en la parte de atrás pues también estoy teniendo 1, 2, 3, 4 y 5 ondas. Ahora el resto pues es solo completar con mi serie hasta llegar a este mismo punto. Bueno, muy bien, pues aquí ya he igualado la parte de atrás a la parte de adelante. Ya bajé todas estas filas hasta igualar la parte de adelante. Esto es tal cual como un espejo. Aquí está la parte del cuello y aquí ambas mangas. Cuando estemos en este punto, vamos a ir a la esquina donde terminamos de tejer y sin cortar el hilo, vamos a hacer una costura en punto enano o punto deslizado por todo el borde, incluyendo la manga. Vale, muy bien, pues aquí tengo las dos partes solapadas. Esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás. Ubicamos el borde que vamos a coser hacia nuestra izquierda, si somos diestros, si somos zurdos pues para el otro lado, y aquí vamos a hacer una cadena al aire para separarnos un poquito del tejido y ahora volvemos al mismo tejido por este lado, por la parte del borde. Esta parte debe ser la parte del revés por las dos caras donde va a estar la costura visible. Bueno, entonces aquí insertamos el ganchillo como en el primer huequito que tengamos disponible. Buscamos el huequito equivalente de la otra cara. Enganchamos y salimos. Y seguimos atravesando ese arito que teníamos para hacer un punto deslizado. Y así seguimos cosiendo
todo este borde de este lado con punto deslizado, más o menos en los huequitos que podamos, porque aquí no tenemos puntos como tal para tejer. Entonces más o menos vamos buscando huequitos disponibles y vamos avanzando en nuestro borde. Vale, pues aquí ya llegué al final de la manga. Este ya es el borde de la manga y aquí vamos a hacer un borde muy discretito en punto bajo porque creo que el punto ya del suéter es bastante llamativo, así que aquí un par de filitas en punto bajo. Vamos a hacer una cadena al aire después de terminar este borde y aquí, si siguiera trabajando para este lado, el borde me quedaría del revés. Recordemos que estamos en la parte del revés. Entonces voy a girar de manera que lo que esté mirando hacia mí sea el derecho, que es lo que está por dentro. Espero que me entiendan. O sea, no así, porque aquí lo que me está mirando es el revés, sino así, donde lo que me está mirando es el derecho, que es lo que está por dentro de la manga. Así nos vamos a asegurar de que el punto bajo quede del derecho a la hora de darle la vuelta a nuestro suéter. Entonces aquí volvemos a buscar los huequitos disponibles y ahí vamos haciendo puntos bajos hasta dar toda la vuelta. Y vamos a dar 2 vueltas de punto bajo. Bueno, cuando terminemos la primera vuelta, aquí llegué como al mismo punto donde empecé, buscamos el primer punto bajo que hicimos y en esa barriguita vamos a hacer un punto deslizado para cerrar nuestra primera vuelta. Bueno, para la segunda vuelta de la manga vamos a hacer una cadena al aire y en esta segunda fila vamos a trabajar solo en los aritos de atrás, que ya sabemos que esto nos ayuda a dar como un pequeño efecto de canal. Me parece que queda muy lindo aquí en la manga ese pequeño canal, así que ahí vamos. Entonces, en el primer punto disponible, que es casi de donde sale la cadena, ahí solo tomamos el arito de atrás y ahí hacemos un punto bajo. Y así seguimos avanzando solo en los aritos de atrás de la fila anterior y nos va a ir quedando ese pequeño canalito en el borde de la manga. Me parece un detalle sencillo y bonito. Vale, pues aquí ya di toda la vuelta y para cerrar pues buscamos el primer punto que hicimos y en su barriguita hacemos un punto deslizado y ya terminamos el borde de nuestra manga. Aquí ya puedo cortar el hilo. Luego ese cabito lo vamos a camuflar y listo, ya tengo lista una manga. Ahora me voy a ir al otro lado de mi suéter. Aquí tengo esa otra manga y voy a hacer lo mismo. Voy a empatar aquí de nuevo un hilo, vamos a hacer un borde de punto deslizado y cuando lleguemos al final de la manga, ¿dónde está? Aquí. Cuando lleguemos al final de la manga, pues hacemos esas 2 filitas de punto bajo para terminar. Bueno, pues cuando ya tengamos las 2 mangas listas, vamos a venirnos a la parte del cuello, este es mi cuello, y vamos a hacer lo mismo que en las mangas. Vamos a trabajar aquí un poquito después de donde se separan la parte de atrás y la de adelante, para que luego el punto nos pase por ahí y nos quede todo más homogéneo. Vamos a insertar el ganchillo, lo que les digo, un poquito después, cuidando que lo que vayamos a trabajar quede al derecho en la parte de adentro. Esta es la parte de adentro, que luego va a ser la parte del derecho. Aquí sigo con la parte del revés por fuera. Aquí traigo mi nuevo hilo, lo inserto por aquí y a mí les cuento que mi cuello me quedó un poquito abierto, entonces voy a aprovechar esta fila de puntos bajos para cerrarlo un poquitín. Cada 10 puntos bajos voy a hacer una disminución y así lo voy a cerrar un poquito, que no me quede como tan caído en los hombros. Si estás contenta con el tamaño de tu cuello, pues simplemente haces puntos bajos como en las mangas. Aquí empezamos con una cadena al aire y vamos a hacer un punto bajo en cada punto disponible.
Como yo voy a hacer las disminuciones, voy a hacer 10 puntos. Bien, aquí tengo mis 10 puntos bajos y después de esos 10 puntos voy a hacer una disminución. La disminución es súper fácil, simplemente empezamos como si fuéramos a hacer un punto bajo en el siguiente punto, pero no hacemos nada con esos dos aritos. Pasamos al siguiente punto y ahí atravesamos los 3 puntos juntos y ya de 2 puntos que tenía, solo me queda una nueva barriguita. Entonces ya tenemos una disminución. Y así voy a hacer 10 puntos, disminución, 10 puntos, disminución, hasta dar toda la vuelta. Aquí ya di toda la vuelta del cuello, ya llegué al mismo punto donde empecé y aquí cierro como hacíamos en los puños. Un punto deslizado en la primera barriguita disponible. Y ahora para la segunda vuelta voy a empezar con una cadena y voy a hacer más disminuciones que en la primera vuelta porque quiero seguir encogiendo mi cuello. Entonces, vamos a hacer 5 puntos, una disminución, 5 puntos, una disminución. Pero recordemos que en la segunda vuelta de los bordes solo trabajamos en el arito de atrás de los puntos. Entonces, ahí ya tengo mis 5 puntos bajos solo en los aritos de atrás y aquí seguiría mi disminución. Atravieso el primer arito, dejo esos 2 puntos montados y sigo al siguiente, me quedan 3 puntos y hago mi disminución. Y así sigo trabajando 5 puntos, una disminución, 5 puntos, una disminución, solo en los aritos de atrás hasta completar esta segunda vuelta de mi borde. Bueno, y ya terminé de hacer mi borde, esta sería la parte de adelante, la que está por dentro, así que vamos a esconder todos los hilitos que tengamos por ahí, que seguro que son más de uno. Cuando hayamos terminado de camuflar nuestros hilos, ya podemos darle la vuelta. Y listo, ya tenemos nuestro suéter listo para estrenar. Espero que les haya gustado tanto como a mí. De verdad que no hay nada más bonito que esto, que estrenar una prenda hecha con tus propias manos, porque en cada fibra está ahí tu tiempo, tu amor, tu dedicación, y esto no lo tiene nadie más. Es mío, es único y eso es lo bonito de las cosas hechas a mano. Así que espero que te animes a tejer este suéter conmigo y que te animes a participar en el sorteo. Si no puedes, porque sé que hay mucha gente que no tiene tanto tiempo, pues no importa, empieza hoy si lo quieres hacer y ya algún día lo terminarás. Y de verdad que el mejor premio es esto que yo estoy haciendo ahora, ponerme algo tejido por mí misma. Y no más, ya me dejo de cháchara. Los dejo tejiendo y nos vemos en todas las redes sociales. Aquí abajo están los enlaces y por supuesto la próxima semana en un nuevo tutorial. Un abrazo muy grande y buen crochet.